Shabbat Shalom a todos. Hoy es sábado 7 de julio del 2018 y estoy en un lugar que se llama Tel Modi'in, el monte de Modi'in. No estoy con el Tanaj, no estoy con la Biblia y no es casualidad, es a propósito y enseguida se van a enterar el motivo. Nosotros, en esta tierra que estoy acá pisando y toda esta tierra de Israel, nos fue prometida hace 4.600 años. Y hace 3.500 años que nosotros, los judíos, existimos como pueblo. A pesar de los miles de años, solo 3 veces los judíos tuvimos soberanía, unidad e independencia. Solo 3 veces en la historia. La primera fue cuando el segundo rey de Israel, el rey David, se coronó rey, nombró a Jerusalén como capital y reinó, logró juntar a todo el pueblo de Israel y tener soberanía e independencia durante todos estos territorios. Conquistar muchísimos, conquistó más de 4 imperios y su reinado, que duró aproximadamente 36 años, fue heredado a su hijo Shlomo. Cuando el hijo Shlomo falleció, el Reino Unido se dividió en 2 y pasó a ser el reino de Judea y el reino de Israel, y perdimos así la unidad que teníamos, aunque no la soberanía sobre todas estas tierras, pero ya no estábamos unidos. La segunda vez fue cuando Yohanan HaKohen recibió en una bandeja de oro en manos de los Hashmonaim la independencia, la unificación y la soberanía de todas estas tierras. Pero ese estado duró apenas menos. Si el anterior había durado 76 años, esta vez duró 66 años, hasta que nos peleamos entre los hermanos, nos comieron los de afuera y tuvimos que exiliar de estas tierras durante más de 2000 años. En el año 1948, Ben Gurión declaró la independencia de Israel y volvimos a ser un estado soberano, unido e independiente en las tierras prometidas, en la tierra de Israel. Ya llevamos 70 años y 2 meses, así que nos estamos acercando al récord histórico. Pero lo que les quería contar era que ayer Brasil y Uruguay fueron eliminados del Mundial. Sabemos las razones: perdieron un partido de fútbol, pasaron a ser historia, pero sabemos por qué fueron eliminados. El primer reinado, la primera vez que tuvimos acá soberanía en Israel, está descrito en los libros bíblicos, en las escrituras sagradas. Pero la segunda vez, que fue una época de no menos gloria, la época de los Hashmonaim, en la que tuvimos acá soberanía casi 200 años, no unificación y no libertad, pero sí teníamos soberanía más de 200 años, y son relatos que están escritos, que habían sido escritos en los libros que se llamaban Maccabim, no fueron incorporados en la Biblia, y por eso hoy no traje la Biblia. ¿Por qué no fueron incorporados? Se lo voy a contar ahora cuando estemos caminando. Lo único que les quiero decir de que esta época que estamos viviendo ahora, los años 2018 que estamos ahora, que es una época también de unificación, de independencia y de soberanía, es una época gloriosa de Israel, es una época increíble, soñada por el mejor de los profetas, de los reyes de Israel. Estamos viviendo ahora aquí como judíos. Si tendríamos que decidir si incluir esta época en los relatos bíblicos, según lo que nos cuenta la historia, toda esta época que estamos viviendo no van a ser tampoco incluidos. Y esto también se los voy a explicar. Vamos a empezar a pasear por este lugar. Es temprano a la mañana y tengo mucho para contarles. Vamos. Bueno, voy a empezar el relato diciendo 2 cosas. La primera es que al fin del paseo les tengo preparada una sorpresa que estoy seguro que les va a gustar.
Y la segunda, bueno, voy a empezar con la respuesta. La respuesta de que por qué la época de los Hashmonaim, esos libros de los Maccabim, no fueron incluidos en las escrituras sagradas. Y por qué, según mi teoría, toda esta época que estamos viviendo ahora tampoco van a ser escritas. Se pueden ver de acuerdo a este aspecto y a este lugar que estoy ahora, que se llama Tel Modin. Es un lugar que está abandonado, que a nadie le interesa, porque hay intereses, hay gente o grupos interesantes para que esto no tenga relevancia y no pasen a ser lugares históricos. La respuesta está en cómo, según mi punto de vista, según cómo el gobierno ve a Dios, cuán cerca de él está el pueblo, y si hay algo con valores religiosos que los líderes espirituales querrían heredar a las próximas generaciones. Esa es mi teoría, eso es lo que yo considero. Y así como en la época de los Hashmonaim, o como en esta época que nosotros tenemos, se puede decir, un Estado que se basa en las leyes judías, pero es hoy por hoy, digamos, en el 2018, un Estado que no todos somos religiosos, no todos cumplimos Torah, y quizás no querría ser el legado que los líderes espirituales querrían que nosotros pasemos de generación en generación. Bueno, yo voy a empezar a caminar ahora y vamos a empezar a contar el relato sobre los Hashmonaim. Los Hashmonim, o los Asmoneos, o los Macabeos, fueron una dinastía de reyes judíos que tuvo autoridad en la tierra de Israel en los siglos 2 antes de Cristo hasta el siglo 1 después de Cristo. Miren qué época increíble, cuántas cosas pasaron en esa época que se decidió no incorporar en la Biblia. Estoy hablando de la época de la destrucción del segundo templo, estoy hablando de la época de Metzadá, todas cosas históricas que tuvieron lugar en toda esta zona. Los Hashmonaim eran descendientes de Matityahu HaKohen, quien lideró la rebelión de los Hashmonaim contra el imperio Seleuceo en la época del segundo templo. Luego ellos mismos fueron los que postularon Kohanim Gdolim, reyes y gobernadores en todas estas zonas. Miren lo que son las ruinas, todavía están intactas. O sea, están intactas, como que están todavía en vida, pero estos son todos territorios abandonados. No se puede entrar acá, entré pasando un alambrado y lo hice para ustedes. Los Hashmonaim gobernaron en Yehudá, en Judea, desde el año menos 167, cuando digo menos es por supuesto antes de Cristo, que era cuando había subido Matityahu, y duró hasta la muerte del último rey Hashmonaí, que se llamaba Antigonus Asheyni, en el año menos 37. A través de esos años se extendieron, como les dije antes, las fronteras del reino por primera vez desde la muerte de Tzidkiyahu, que fue el último rey de la dinastía de David. Matityahu se había mudado desde Jerusalén a este monte, que como les dije se llama Tel Modin, en el siglo II antes de Cristo. Su familia eran judíos de la tribu Leví. Me estoy pinchando todo mientras camino, por eso camino despacito. Estoy caminando acá entre las ruinas. A ver, miren, hay una entrada incluso. Matityahu, yo supongo que esto ustedes lo saben, pero igual se los cuento, tenía 5 hijos. Yohanan, Shimón, Yehudá, Eleazar y Jonatán. Entre todos habían matado al enviado del rey Antíochus Epifanes. Estoy hablando en la época que nosotros festejamos Hanukkah, cuando hablamos del triunfo de los Macabeos. Y vamos a seguir caminando. Miren, esto es una ciudad entera llena de ruinas. Voy a subirme un poquito, caminar por aquí. Miren qué belleza. Belleza. Antes de matarlo, y sabiendo las consecuencias, Matityahu había gritado como aquel grito famoso de Moshe: Kol hamekaneh letorah ve'omed bavrit yitzeh acharai. ¿Se acuerdan que Moshe había gritado cuando había bajado con las tablas de la ley
Mile Adonai Elai, cuando se había encontrado con el becerro de oro y había pedido que los que estaban del lado de Dios que se unan a él, y los que no, bueno, después se los tragó la tierra. Y bueno, este grito trajo otra vez, como en aquella época, como consecuencia, peleas entre los hermanos y la pérdida de la unidad entre el pueblo de Israel. Que no queden dudas de que si esto, toda esta época, estos 200 años que se borraron de la memoria o se intentaron borrar de la memoria del pueblo judío, no les conté antes, pero todo lo que se sabe por los escritos griegos que habían sido traducidos y salvados. Estoy hablando también de la época de Flavio Josefus, que es el único documento que tenemos de toda esta época, y en eso se basa la ciencia, porque en cuanto a los judíos no tenemos nada. Los libros fueron enviados a Gnizá. Gnizá significa cuando se destruyen por completo escrituras sagradas o se hacen desaparecer. Pero toda esta ciudad que estamos viendo acá, esta aldea por lo menos, en la que vivía Matityahu Cohen y toda su familia, hubiese pasado a ser súper histórico y súper importante de haberse incluido en los textos bíblicos. La época de los Hashmonaim fue una época de independencia política y militar. En resumen, fue una época de oro, como se puede decir, y de gloria. Fue una época de crecimiento y de enriquecimiento económico y cultural. Teníamos las fronteras súper dispersas, bien al norte, bien al sur y hasta la parte este, hasta Jordania llegábamos. Y eso nos permitía recibir impuestos, recaudar impuestos millonarios de los pueblos vecinos a los que nosotros teníamos conquistados. Esto es interminable, todo lo que se puede caminar por aquí es interminable. Yo voy a seguir caminando un ratito por acá y voy a seguir con destino, y después voy a filmarles el final del relato con la sorpresa que les prometí. En cuanto a lo espiritual de esa época, había sido una época de experimentos sociales y religiosos. Los llamados Kohanim de Tzadok trajeron profundas enseñanzas religiosas y además cambios. De esta época llegaron los libros externos, como les dije, los libros que se llamaron Hashmonaim o Hasmoneos o Maccabim Aleph y Maccabim 2. Y es también la época en que se escribió el libro de Yehudit, que tampoco fue incluida en las escrituras bíblicas. Quizás esa la razón, como les había contado también al principio, por la que todos esos libros fueron enviados a Gnizá. Bueno, yo sigo caminando por todas estas ruinas que son hermosísimas. Me cuesta hablar, filmar y explicarles al mismo tiempo, así que voy a terminar el relato en el monte que se ve allí lejos, y allí voy a terminar el relato y el paseo todo. Bueno, en aquel monte de allí empecé el paseo esta mañana, y en este monte lo voy a terminar con la sorpresa que les había dicho al principio. Los libros que habían sido exterminados se llamaban Maccabim, Maccabim escrito con la letra Kuf, que significa el luchador, pero los religiosos los llamaron Maccabim con K, con Jaf, que significa los que apagaban o una cosa así. Esos libros estaban escritos una época súper importante, por supuesto, de toda la historia judía. El primer libro de los Maccabim, de los Macabeos, describía los años de Antióchus Epifanes en el poder, desde que había asumido en el año menos 175 y hasta el asesinato de Matityahu en el año menos 134. Y allí contaban sobre los impuestos que les imponían a los judíos, sobre la rebelión que hubo y de cómo los macabeos habían tomado el poder. Describe una época de gloria de la historia de Israel. El segundo libro ya habla sobre la época de Yehudá Maccabí, que era uno de los hijos de Matityahu. Él había sido el tercer hijo y quien lideró la rebelión en el año menos 166.
Aunque había perdido la guerra, ganó muchas batallas el pueblo de Israel con su liderazgo. La más importante de todas fue la de haber liberado, reconquistado Jerusalén y haber podido entrar de vuelta al Beit HaMikdash, al gran templo, y llevar ahí todos los materiales y las herramientas judías con las que habían estado unos años antes. La sorpresa que les quería mostrar es de que aunque les parezca desde este lado del celular de que estoy en medio de la nada, como si fuera una zona desértica en que no hay absolutamente nada, lo que les quiero mostrar es que estoy en la ciudad de Modi'in. Miren que cerca, pero tan cerca de la historia. Esas torres que se ven ahí en el fondo en forma de arcos es mi casa, así que vine hasta aquí absolutamente a pie, caminando. Y esta es toda la ciudad de Modi'in, que cada vez está creciendo más, tiene solo 20 años, pero ya más de 100.000 habitantes. Bueno, con esto voy a terminar el relato, espero que les haya gustado, y si es así, háganmelo saber. Nosotros nos vamos a volver a ver la próxima semana, en el próximo paseo bíblico. Shabbat Shalom, y hasta la próxima. Bye bye.